Doctor Nelson Briceño, cordial saludo. Me presento, soy Oscar Fernando Cucaita Melo y a continuación pues voy a hacer una presentación sucinta de esta matriz epistémica eh, que se sustenta o que sustenta mi intención investigativa. Y más que un cuadro de autores, esta matriz pues es una lectura, digámoslo, juiciosa sobre eh, los diferentes documentos que me permiten, digamos, mostrar cómo comprendo yo la educación, cómo entiendo yo la cultura de la paz y desde qué horizonte epistemológico o epistémico se configura la mirada como investigador que yo tengo sobre este objeto de estudio. En ese sentido, la matriz que su merced está viendo a continuación, pues se organiza en tres momentos. El primero tiene que ver con la episteme, es decir, de cómo concibo la relación de la educación el conocimiento y el conocimiento. El segundo, pues las tareas referenciales, o la mejor, más que tareas, las teorías referenciales que orientan la lectura hermenéutica de los diferentes documentos y fuentes, digamos, de consulta para la construcción de este marco teórico y epistemológico de mi investigación. Y el tercero, pues es la postura que asumo frente a cada uno de los autores, porque comprendo que también, pues esto implica necesariamente decir desde dónde estoy yo observando, con qué lentes, desde el punto de vista investigativo, pues estoy observando este objeto de estudio. En primer lugar, mi investigación pues se circunscribe dentro de, digamos, un enfoque interpretativo y fenomenológico y hermenéutico también. Eso significa que la educación yo no la entiendo como un objeto que es fijo, sino todo lo contrario, es un objeto que es dinámico, que es cambiante. Y también adicionalmente a eso, pues se tiene que ver con una experiencia de vida, ¿no? Donde los sentidos, de una u otra manera, se construyen en el, digamos, en la interacción y el entramado de la convivencia del contexto escolar en el que yo voy a investigar. Em, Algunos de los referentes teóricos que considero más importantes destacar para esta intención investigativa, pues tiene que ver con Gadamer y que pues Gadamer nos recuerda que solo comprendemos cuando nuestros horizontes se abren hacia el otro, que eso es algo que me parece que es supremamente interesante en Gadamer. También está Riquer, y Riquer pues nos muestra que cada sujeto se narra a la hora de expresarse y de presentar sus ideas, de dialogar, y que esas narraciones son claves de una u otra manera para entender la experiencia escolar desde donde se habla y desde donde se vive esa experiencia. También está Husserl y pues Husserl lo que hace es que, digamos que él pone el foco en la necesidad de lo que él llama suspender ese prejuicio o los prejuicios con los que a veces miramos y observamos el mundo, ¿no? Y en este caso, pues el fenómeno de estudio que vamos a observar de manera rigurosa para ver lo que realmente aparece en la vida cotidiana dentro del contexto escolar a nivel macro y a nivel micro, ¿no? A nivel micro, pues obviamente lo que sucede y acontece dentro del aula de clase. Otro autor que también para mí es supremamente importante, pues es Heidegger. Y Heidegger, pues porque por su parte nos invita de una u otra manera a reconocer que educar no es más que un modo de ser con el otro, ¿no? Y en el otro, desde mi punto de vista. En otras palabras, como lo plantea él, es un habitar compartido, pues donde la convivencia no es un accesorio, sino que es el centro mismo de ese acto educativo, ¿no? La interacción, la discusión, el diálogo, el comprender, el aceptar y el reconocer la existencia del otro mediante el diálogo y mediante, digamos, la comprensión de la existencia del que está fuera de mí o el que está frente de mí. ¿Listo? Bien. Por otro lado, pues también está Martínez, que esto es una tesis doctoral que es muy interesante, que también yo miré y pues me encanta porque ella sitúa la paz en el terreno de esa acción humana concreta y propone pues un enfoque que se convierte en diálogo y en el reconocimiento de las prácticas educativas fundamentales dentro y fuera del aula, ¿no? Por otro lado, también tengo y consulté pues documentos de la UNESCO, en particular este documento de la educación para la ciudadanía mundial de París, que lo planteé, que es un documento que también es interesante. Y en concreto lo que este documento hace es que aporta la visión que se tiene de la educación para la paz como un proceso formativo integral, ¿no?
Las teorías y referentes que nosotros podemos ver dentro de esta matriz, pues también, como lo planteaba hace un momento, está Guzmán, están documentos de la UNESCO, de la ONU, y también, pues estos referentes nos conectan directamente con lo que tiene que ver con mi intención investigativa, pues porque para generar este constructo teórico sobre la paz, sobre la cultura de la paz, que dialogue con el pensamiento educativo y con la realidad concreta, pues, de las escuelas, de los contextos en Colombia. Otro elemento importante que está dentro de esta matriz es, pues, esa, digamos, coherencia epistémica. Y acá en este caso, para esa coherencia epistémica tenemos a Aristizábal y a Hubal Lincoln, que también son, digamos, dos referentes teóricos supremamente importantes desde el punto de vista de la epistemología y de la construcción de la investigación cualitativa en la cual se circunscribe esta investigación. Desde ellos entiendo que, pues, investigar no se hace desde fuera, ¿no? Por eso la matriz no solo es un resumen teórico, sino es un mapa que me va a permitir a mí de otra manera justificar por qué mi investigación exige una interpretación, por qué mi investigación exige un diálogo, perdón, y por qué mi investigación es una aproximación ética a las voces que habitan la escuela. Y esas voces, yo quiero hacer énfasis en una en particular, que es la del docente, ¿no? Que bueno, ya después miraremos eso. En síntesis, la matriz epistémica que usted está observando, pues es básicamente de una u otra manera el corpus teórico, epistemológico, filosófico y hermenéutico que va a permitir de una u otra manera comprender la convivencia y la cultura de la paz, y que nos va también a permitir de una u otra manera comprender una postura, digamos, mucho más crítica respecto a, en este caso, por ejemplo, toda la normatividad respecto a la implementación de la cultura de la paz en los centros educativos en Colombia. Y también, pues, nos muestra que el pensamiento educativo no se reduce solamente a teorías, solamente a técnicas, sino que necesariamente debe ser un ejercicio hermenéutico que busca comprender cómo nos relacionamos, y cómo podemos habitar la escuela, ¿no? Desde el rol que nos corresponde o desde el rol que nosotros desempeñamos dentro de ese contexto, bien sea como docente, bien sea como estudiante, bien sea como directivo, bien sea como padre de familia. Porque, pues, al habitar la escuela, pues, de una u otra manera, mm, tenemos que comprender que debemos hacer un entorno mucho menos violento, ¿no? Mucho más inclusivo, mucho más respetuoso. Y solamente eso es posible cuando nosotros vemos en el otro al humano que somos nosotros y que ellos son. Y la idea no es ser, no es imponer lo que yo soy, es dejar que el otro sea con lo que yo soy, ¿no? Como lo plantearía hasta cierto punto los diferentes autores, pero en particular Heidegger, que es, digamos, un autor muy importante para esta investigación. En grosso modo, doctor, eso es la presentación que hago de mi matriz epistémica solicitada. Sin otro particular y sin más, le agradezco toda su comprensión, su paciencia, y le pido disculpas también por enviar, digamos, estos trabajos tarde, pero pues he tenido unas complicaciones de salud un poco complejas y ha sido difícil, pero pues bueno, aquí estamos firmes y dignos hasta el final, como siempre. Un abrazo, feliz noche y muchas gracias, profe. Que descanse.